mostrará su propósito para tu vida. ¿Qué idioma hablas tú? ¿Cuál idioma hablas tú? ¿Hablas español? ¿Quechua? Oye, no sabía. Mejor vayan tomando que alguno de pronto habla francés, alguno de pronto habla, ¿sí? Pero sabe que no solamente los idiomas, también hay ciertos grupos que utilizan un lenguaje, un vocabulario que nos cuestan muchas oportunidades entender. Yo hay cosas que los muchachos dicen que yo digo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Y me toca pedir como que alguien me interprete. ¿Por qué estoy queriendo hoy llamarle la atención de esta manera? Porque cuando leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 13, la Biblia dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor tomó nuestras vidas de allá donde nosotros vivíamos y nos sacó de ese lugar, nos trasladó a otro lugar, nos puso en otro lugar diferente del que usted y yo vivíamos. Oremos un momento. Padre, gracias. Tú eres bueno, no hay otro como tú. Señor, estamos agradecidos contigo. Que la palabra tuya esta mañana fluye con libertad en este lugar. Que la palabra tuya corre, que la palabra tuya llega hasta lo más profundo de cada corazón. Que la palabra tuya esta mañana es una espada de doble filo. Estoy tan agradecido contigo, Dios, que esta maravillosa presencia tuya, Espíritu Santo, es más que suficiente, Señor, para traer la revelación que cada uno de nosotros necesitamos. En Cristo Jesús, amén. Cuando a uno lo mueven o cuando uno se mueve de lugar, cuando uno se traslada de una nación a otra, hay siempre cambios, siempre hay que hacer cambios, siempre hay cosas diferentes. Y voy a ponerles nada más algunos ejemplos. Personas que salen de un país donde se habla español y se van a otro país donde se habla un idioma que no sea español. Si la persona no se pone disciplinada en el modo aprender el idioma, va a tener muchísimos problemas, muchísimas dificultades de comunicación. Va a ser muy difícil que pueda comprar comida en el supermercado, va a ser muy difícil conseguir un trabajo, va a ser muy difícil adaptarse a todo lo que tiene que ver para tomar un bus. Hay un programa que de vez en cuando me gusta ver, porque son personas que vivieron en una nación y de pronto dejan todo y se van para otra nación. De hecho, el programa tiene que ver con que se van una semana y compran sus tickets todo y consiguen allá hay unas personas que les muestran la ciudad, les enseñan los mercados, le dicen dónde están las escuelas para los hijos, las posibilidades de conseguir trabajo, todas estas cosas. Pero con una me llamó muchísimo la atención. Es una pareja hace un tiempo, es una pareja que vivía en Estados Unidos, lo tenían todo, absolutamente todo, un buen trabajo, una buena casa, los dos tenían un buen empleo, pero ellos se quieren ir a un país allá en Europa, a Austria, y entonces en Austria se habla un alemán, pero no es ese alemán, sino que tiene como una mezcla de alemán con otro, y resulta que esta pareja que nunca se había peleado, esto lo muestran ahí en el programa, nunca se habían peleado por nada, terminaron peleándose porque ninguno pudo entender ni hacer el cambio de un billete para pagar unos boletos del metro. Dicen, la vida me había peleado con mi esposa y menos por una tontería como la de comprar un boleto para el metro, porque no entendieron, porque nadie les decía. Y generalmente estas cosas suceden porque definitivamente cuando uno se cambia de casa, cuando uno se cambia de nación y cuando uno se va a otro lugar donde no se habla el mismo idioma, se pasa por todas estas situaciones y por todas estas dificultades. Yo creo es muy fácil de entender, pero no se diga con la dieta, con la cultura de horarios.
con todo lo que tiene que ver con la alimentación, con todo lo que tiene que ver con la educación. Yo tengo mis primas que son colombianas, pero ellas viven muchos años desde niñas en Estados Unidos, y alguna oportunidad pude hablar con ellas y me contaron un poco cómo fue su experiencia, y no sé ahora si me están viendo y estoy aquí contando esto con permiso de ellas, pero resulta que a ellas cuando llegaron allí les hicieron bullying todo el que ustedes se pueden imaginar, porque eran latinas. Porque no hablaban el idioma, porque mientras no hablaban el idioma hasta que lo aprendieron, ellas no entendían las groserías que les decían. Y realmente esas cosas pues en su momento las afectaron. Ahora, gracias a Dios, hoy en día ellas son grandes y ellas son con ciudadanía americana, sus hijos de hecho ya son ciudadanos americanos nacidos allá, todas estas cosas. Pero en verdad no es nada fácil, no es nada fácil cuando usted no se propone. Porque si usted se va de su nación y se va a otra nación, no es nada fácil si usted pretende mantenerse con la misma cultura y con la misma alimentación y con las mismas formas como usted vivía en su nación de origen. Va a ser muy complicado. Usted tiene que cambiar también su mentalidad. Usted tiene que cambiar sus hábitos, usted tiene que cambiar no solamente el idioma, no solamente la alimentación, pero tiene que cambiar los hábitos, tiene que cambiar la mentalidad. Usted no puede vivir en una nación europea con una mentalidad latina, porque se lo van a comer vivo. Estoy solamente poniendo algunos ejemplos. Estoy solamente diciendo lo que puede pasar con una persona que se mueve de un país diferente, de la nación donde se crió. Estoy diciendo que se va a enfrentar con diferentes clases de desafíos. Y que definitivamente si no está listo, lo mejor, ¿sabe qué sería? Que usted se regresara. Ahora, esto no es conferencia de cómo salir de este país y cómo viajar a otro país. No tiene que ver. Pero definitivamente la Biblia nos dice a nosotros que nosotros vivíamos en un país, y se lo voy a describir. Quiero que por favor vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces yo estoy describiéndole a usted, había un país, y quiero que me lo entienda porque es una ilustración, había un país donde usted vivía. Usted vivía en un país donde todo se movía en torno a la ira, en torno a los pensamientos, en torno a la voluntad de su carne, en torno a sus propios deseos, en torno a bajas pasiones, en torno a todo lo que tiene que ver con el pecado. Usted y yo, ninguno de nosotros tiene excusa, ninguno de nosotros puede negar esa nacionalidad. Nosotros, dice la Biblia, antes de conocer a Cristo vivíamos en el país donde el dueño de ese país es el diablo. ¿Ok? Donde el dueño de ese reino es el diablo. Ahí estábamos nosotros siendo parte. Ahí nosotros utilizábamos un lenguaje, no sé si era un lenguaje de gomelo o si era un lenguaje de habitante de la calle, porque las personas que hablan, que son habitantes de la calle también tienen una forma característica de hablar. Algunos lo dicen despectivamente: uy, no, pero esto sí habla bien ñero. Sí, habitantes de la calle, dejémoslos en habitantes de la calle. Ellos también tienen una forma muy, muy diferente. Ustedes también saben que hay ciertas personas, por ejemplo, nosotros tenemos unas amigas, hoy deben de estarnos viendo, Patricia y Miriencita. Y Miriencita es más cachaca. Yo no sé si ustedes se acordarán de Miriencita. Miriencita es una mujer toda querida, viven allá en la 100, abajito de la autopista, y ella es bien cachaca. Ella nos encanta cuando hablamos con Miriencita porque ella es muy cachaca. Ella se caracteriza por esa forma tan dulce y tan tierna de hablar, ¿no es cierto? Pero éramos cachacos o como sea que habláramos, con el acento que habláramos, de habitante de la calle o de gomelo, pero vivíamos en un mundo donde nuestro vocabulario, donde nuestras costumbres, donde nuestra forma de pensar era contraria a este nuevo país donde nosotros estamos hoy en día viviendo, a este nuevo reino donde nosotros hemos sido trasladados.
Pero sabe, de la misma manera en la que una persona le puede llegar a costar la vida por no entrar, por no tomar las costumbres, por no cambiar la mentalidad, por no aprender el idioma, se puede llegar a morir de hambre, se puede morir, se puede llegar a deprimir, se puede llegar al punto de querer quitarse la vida, de no querer saber nada de esta tierra. Porque simplemente no entiende que cuando fuimos trasladados, nosotros necesitamos entrar en un cambio, necesitamos entrar en una transformación de absolutamente todo. El lenguaje con el que usted se movía en el antiguo reino, en ese antiguo país, es muy diferente al lenguaje con el que usted debe comunicarse con Dios hoy en día. Y me gusta también contar esta historia porque me parece que tiene que ver cuando en la nación de Gales, allá en el Reino Unido, ahí en esas islas, hubo un gran hombre de Dios que trabajaba en las minas de carbón, que era el producto nacional y del cual dependía la economía de Gales. Y resulta que este hombre oraba. Él salía de trabajar y se iba a un bosque cerca de donde él vivía y oraba y decía: Señor, dame a Gales para Cristo. Yo oro para que Gales sea para Cristo. Y así oró por muchísimo tiempo. ¿Y saben qué pasó? Gales cayó bajo el poder de Dios. Los mineros, en aquella época, la tracción para jalar los motores de los carritos de las minas, de los socavones, eran mulas. Eran mulas las que jalaban los carros que sacaban allá el carbón. Y los mineros que vivían en este mundo sin luz, que vivían en este mundo donde la corrupción estaba habitando en su corazón, donde la contaminación, el pecado, la mentira, la blasfemia y todos los deseos de la carne estaban a flor de piel. Estos mineros, cuando hablaban con sus mulas, no les decían: ay, mula, vamos, adelante, hágale, sino que le decían tremendas palabrotas que obviamente yo no voy a decírselas a usted, pero que seguramente alguna vez las ha escuchado. Cuando el poder de Dios cayó sobre Gales, allá habían más o menos unos 100,000 habitantes, y cuando ese avivamiento vino a Gales, se convirtió más o menos el 90% de la población de Gales. O sea que se convirtieron como 90,000 personas, se convirtieron a Cristo. Los jueces tuvieron que cerrar los juzgados y los estrados donde se impartía justicia, porque nadie más quiso volver nunca ni a robar, ni a matar, ni a fornicar. Los lugares de prostitución no fueron cerrados, fueron cambiados en escuelas. Pero los mineros también se convirtieron a Cristo. Aleluya. Y cuando ellos llegaron allá con sus mulas a seguir explotando el carbón, pues les decían: vamos, mula, ahora yo soy cristiano, gloria a Dios, eche para adelante. ¿Y usted cree que las mulas les hacían caso? No les hacían caso. ¿Saben qué tuvieron que hacer? Tuvieron que ¿qué? Las mulas obviamente se quedaron mulas, no se convirtieron. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Tuvieron que licenciar, dar de baja a las mulas viejas y traer mulas nuevas cristianas. Una cosa, cuando trajeron las mulas nuevas, les empezaron a hablar en un lenguaje diferente y las mulas aprendieron. No se volvieron evangélicas, no, pero aprendieron los nuevos modismos. Aprendieron, aleluya. Aprendieron un nuevo lenguaje. ¿Qué estoy tratando yo de decirles? Yo quiero mostrarles lo que la Biblia dice. Antes nosotros vivíamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Antes vivías en tus delitos, en tus pecados. Seguías la corriente de este mundo, vivías en los deseos de la carne, hacías la voluntad de tu carne y de tus pensamientos. Eras igual que los demás, un hijo de ira. Ninguno de nosotros: pero yo era más buena gente. Puede ser,
que usted sea buena gente. Yo quiero decirle que allá en el infierno hay muchas personas que aquí en la tierra fueron buena gente. Y no estamos diciéndolo de manera sarcástica. Sí, hay gente en este mundo, hay gente buena gente. Pero uno sin Cristo, sin arrepentimiento, sin cambio, sin transformación, no deja de ser hijo del reino de las tinieblas. Se necesita aceptar y recibir a Jesús, y se necesita ser transformado en su hombre interior, y se necesita nacer de nuevo para poder heredar el reino de los cielos. Así de que no te conformes solamente con que la gente o las personas son buena gente. Haz todo lo posible porque las personas conozcan de Cristo y reciban a Jesús como su Señor. Entonces en ese mundo todo era tinieblas, todo era frustración, todo era una desdicha, mentira, dolor, engaño. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. No quiero que lo recuerden, pero esa vida es muy difícil. Cuando tú no hablas, cuando tú no tienes la forma de cómo comunicarte con Dios, esa vida es muy difícil. Esa vida está llena de desafíos, y muchos de esos desafíos no sabemos nosotros cómo enfrentarlos, y muchos de esos desafíos terminan por destruir nuestros sueños, terminan por destruir nuestra vida, terminan por destruir nuestra familia. ¿Por qué? Porque no hemos dejado, porque no hemos entendido que Dios nos trasladó de nación, porque no hemos querido dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe el idioma celestial, porque no hemos querido dejar que la palabra transforme nuestra mentalidad. Seguimos viviendo en teoría en el reino de la luz, pero con algunas prácticas del reino de las tinieblas. Cuando tenemos situaciones, se nos olvida que a quien tenemos que buscar, se nos olvida que a quien tenemos que ir y presentarnos es delante de nuestro Señor. Se nos olvida que cuando tenemos una situación familiar, sea con mi esposo, sea con mi esposa, la única persona que puede traer la revelación, la sabiduría, la estrategia, aquello que yo necesito hacer para sacar adelante mi matrimonio, para sacar adelante mis hijos, para sacar adelante mi negocio, el único que puede venir con una gran estrategia es el Señor. El único que puede traer una revelación, el único que puede traer la forma de cómo movernos en ese nuevo reino es el Espíritu Santo. Usted llega a otra nación, aún usted llega a otra ciudad en el mismo país, y los primeros días, cuando usted se traslada de ciudad, los primeros días usted va a ir a lugares que después se va a dar cuenta que mejor no hubiera ido por allá, y que simplemente Dios lo guardó. Algún día nos fuimos con mi esposa para Girardot a tomarnos unos días de descanso y de desconectarnos y cosas. Y yo recuerdo que cuando mi papá y mi mamá, cuando éramos niños con mi hermana Pilar, en esa época creo que éramos solamente Pilar y yo recuerdo que mi papá y mi mamá echaban una olla y compraban unos gallinas allá, y hacíamos nos íbamos y hacíamos sancocho a la orilla del río Magdalena. Y para nosotros, yo me acuerdo de esas memorias, yo era muy niño, pero yo recuerdo mucho esas memorias. Y entonces hay un puente que está justo al lado de la carrilera del tren que cruza sobre el río Magdalena, ahí en Girardot. Y yo me acuerdo que uno se tomaba fotos y eso era un paseote. Pero yo, pues obviamente fui de muy niño a ese lugar. En este tiempo, hace un par de años, cuando fui con mi esposa, llegamos allí, y entonces ya, como ya no funciona el tren, pero tienen una locomotora. Y entonces nos subimos allí, nosotros ahí todos turistas tomándonos fotos y no sé qué. Y le dije a mi esposa, vamos a atravesarnos el puente peatonal. Dios, que es bueno y que conoce nuestro corazón y que sabe que nosotros no tenemos ninguna clase de maldad, pero estábamos completamente desorientados en este sentido. Cuando empezamos a caminar, nos llamó una señora y dice, ay, venga un momento, ella toda querida. Y nosotros, sí señora, cuénteme. Dice, ay, mire, ustedes quieren atravesar ese puente, ni se les ocurra, porque allá adelantico hay una banda de ladrones que cuando los vean van a llegar y los van a atracar y les van a quitar todo.
Tremendo, tristísimo, pero tremendo. ¿No es cierto? Usted llega a otra ciudad y tal vez usted va a llegar a algunos sitios. Cuando usted es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, usted va a empezar a descubrir que hay cosas por donde usted no se puede meter. Que hay lugares a donde usted no tiene que meterse ni que caminar. Que hay pensamientos que usted no debería de tener. Que hay acciones que usted no debería tener. Que hay decisiones que usted no debería de tomar. Porque el reino de las tinieblas es justamente eso, un reino de tinieblas donde no hay oportunidad de ser guiado ni de ser direccionado por el Espíritu Santo. Pero en el reino de la luz, en este nuevo país, en esta nueva nación a donde Dios lo ha trasladado, usted tiene toda la ventaja de estar siendo guiado por el Espíritu de Dios constantemente, para que entonces todas sus decisiones bendigan su vida. Mira, Romanos lo dice, capítulo 12 de Romanos, y le voy a leer la versión amplificada. Capítulo 12, versículo 2 dice: no se amolden a este mundo. Es un mundo modelado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales, dice este versículo, sino que sean transformados, cambiados por la entera renovación de su mente, sus nuevos ideales y su nueva actitud. Es que usted tiene que tener unos nuevos ideales. Es que usted tiene que entender que hay una nueva actitud que usted debe tener enfrente de este nuevo país, de este nuevo reino donde usted vive ahora. Unos nuevos ideales, una nueva actitud, para que prueben por ustedes mismos cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Él, lo es también para usted. Eso dice la versión amplificada, pero quiero leerle también este mismo versículo de la TLA, la traducción para lenguaje actual. No vivan ya como vive todo el mundo. Usted no puede vivir como sigue viviendo el mundo que no conoce a Cristo. Buenas. Usted no puede seguir viviendo con las costumbres con las que este mundo vive, con las costumbres con las que este mundo se mueve. No, no se puede. Porque las costumbres de este mundo lo están direccionando siempre al pecado, lo están direccionando siempre a pensamientos deshonestos, lo están llevando también a entrar en momentos de crisis económica, porque como sea yo tengo que tener eso que el mundo está vendiendo hoy. Un gran porcentaje, hace muchos años, cuando yo tenía 20 años y yo intenté tener una tarjeta de crédito, eso era una odisea, eso era imposible. Tenía que tener todo un récord bancario, uno tenía que tener una hoja de vida de muchísimo tiempo. Hoy en día usted entra a cualquier centro comercial y ya ni siquiera usted muestra la cédula, porque me lo han dicho, solo con necesita mi cédula, no, solo con el número. Si está en data crédito, no importa. Si está en las listas de CIFIN, tampoco importa. Si está endeudado hasta la coronilla, no importa. Nosotros le damos otra tarjeta para que usted se siga endeudando. ¿Cómo ha cambiado este mundo? Y todo esto no tiene que ver nada más que con una forma de mantenerlo usted en una práctica que este mundo ya ha ejercido, se ha ejercitado muchísimo para mantener un control sobre usted y para mantenerlo a usted en angustia todo el tiempo. Pero la Biblia me dice a mí que yo ya no puedo vivir como vive este mundo. Al contrario, necesitamos cambiar la manera de ser y de pensar. Porque cuando nosotros cambiamos la manera de ser, cuando cambiamos la manera de pensar, cuando dejamos que, como dice la Biblia, yo ahora estoy muerto para mí mismo, yo ahora estoy muerto. Ahora quien vive dentro de mí es Cristo. Ahora yo tengo la mente de Cristo. Si yo tengo la mente de Cristo, yo voy a pensar los pensamientos como los que Cristo tenía mientras estuvo en esta tierra, pero voy a tener los pensamientos que Cristo tiene, que están en su palabra.
Yo no quiero que usted esta mañana sienta que estoy tratando de regañarlo, de decirle que su estilo de vida es el peor. No le estoy queriendo ofender, pero sí quiero que se ubique y sí quiero que identifique que hay cosas que usted está practicando que no tienen nada que ver con el reino de la luz donde usted ahora ha sido trasladado. Necesitamos aprender a comunicarnos con Dios. Si usted se mueve de una nación a otra y su idioma es diferente, usted tiene que aprender a entrar al restaurante y pedir la comida que usted quiere. La primera vez que yo fui a Estados Unidos me recibió una familia muy linda y me pararon me recogieron en el aeropuerto. Y yo todavía algunas cosas hoy he aprendido un poco más, pero en ese momento, hace casi como unos 6, 7 años, y paramos en una gasolinera y ellos pusieron gasolina al carro, pero dijeron, vamos a comer algo. Yo les entendí, vamos a comer algo. Y dije, bueno, gloria a Dios, aleluya. Allá muchos restaurantes son, como tal vez ahora, son pantallas táctiles. Y entonces usted dice si quiere un sándwich, una hamburguesa, y cuando usted pica el sándwich, entonces se abre otra ventana y en esa ventana dice si le quiere poner aceite de oliva, si le quiere poner lechuga, si le quiere poner lo que usted quiera ponerle, ¿no es cierto? Y entonces ellos me decían, ¿y tal cosa? Y yo, sí, y tal cosa, sí, y le metieron un poco de cosas. Y cuando yo me fui a comer ese sándwich, Dios mío, ¿cómo? Ellos me decían, ¿cómo está el sándwich? Y yo, very good. Muy bien. Usted se puede llevar una sorpresa porque usted no ha querido, porque no ha hecho la disciplina, porque no lo ha anhelado con su corazón de aprender a hablar el idioma que se habla en ese lugar. ¿Sabe? El reino de la luz tiene un idioma especial, un idioma característico, un idioma celestial que lo conecta a usted con Dios. Pero usted necesita aprender a hablar ese idioma. Si no se aprende el lenguaje de ese nuevo reino, su vida va a resultar muy complicada. Dios realmente está interesado en que nosotros aprendamos a hablar su lenguaje, su idioma. Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. El lenguaje que Dios está esperando que usted tenga para con Él es un lenguaje de alabanza, es un lenguaje de adoración, es un lenguaje de gratitud. ¿Estás conmigo? Es un lenguaje donde tú todo el tiempo estás agradeciéndole a Dios aún por las cosas terribles que pasan a tu alrededor. El lenguaje del cielo no es un lenguaje despectivo. El lenguaje del cielo no es un lenguaje donde usted reclama sus derechos. El día que usted entregó su vida a Cristo, usted tomó todos sus derechos y los puso a los pies del Señor. Pero el lenguaje con el que usted se puede comunicar con Dios es un lenguaje donde dice: no importa, Señor, cuán débil yo sea, tú eres mi fortaleza, tú eres mis fuerzas nuevas cada mañana. Yo recibo fuerzas como las del búfalo, aleluya. Señor, yo antes tenía una sabiduría, qué pena, Señor, decirlo, pero tengo que decirlo porque así era, una sabiduría terrenal y diabólica. Pero te doy tantas gracias, Dios, que hoy yo tengo sabiduría del cielo. Yo tengo la mente de Cristo. Yo hoy puedo hablar la palabra. Yo hoy puedo confesar la palabra. Yo hoy puedo declarar la palabra. Yo hoy puedo cambiar las circunstancias. Tú me has dicho: el poder de la muerte y de la vida están en mis labios. Yo ahora hablo la vida, porque ese es el nuevo lenguaje que yo necesito hablar.
Señor, no sé de qué manera tengo que moverme en esta situación. No sé en qué manera invertir este dinero. No sé en qué manera invertir estos recursos. No sé qué puerta tocar. Pero yo quiero que sepa que el lenguaje del cielo me dice que podemos clamar a Él. Aleluya. Que podemos pedir las naciones enteras. Aleluya. Que Él abrirá puertas en el camino. Que Él traerá ríos. Aleluya. En el sequedal. Que Él suplirá nuestras necesidades. Que qué puerta será la que se abre, la que abre Dios y no se abra, y que qué puerta será la que Dios cierre y no se cierre. Pero necesitamos aprender a hablar el idioma del cielo. Necesitamos aprender a comunicarnos con Dios. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 3, la traducción del lenguaje actual dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero nosotros no actuamos como todo el mundo. Usted debe de caracterizarse. Usted necesita marcar la diferencia. Usted necesita vestirse diferente. Y cuando hablo de vestirse diferente, no estoy hablando de una marca en especial, no. Estoy hablando de con lo que usted se levanta cada día. El otro día predicamos sobre cuál es tu outfit. ¿Qué es lo que tú te pones por fuera? Y yo se lo he dicho algunas veces en forma de broma. Algún día que no sé qué ponerme, me pongo feliz. Cuando usted no sabe qué ponerse, ¿usted qué se pone? Se pone triste, se pone amargado, se pone resentido. No se ponga eso. Póngase alegre, póngase feliz, póngase divertido, póngase abrazón, besucón. Pero hablando con sentido de santidad, ¿no? El pastor me dijo que eso que le diera beso a todo el mundo. Entonces venga para acá, hermanas, que es que hoy son gratis los besos. No, estoy hablando en un sentido muy santo. Pero sabe también en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2, y con esto entro aquí a mi recta final, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, pero habla a Dios. Pues pareciera nadie le entiende, pero el Señor sí sabe qué es lo que usted está orando. Y en Romanos capítulo 8 también dice que el Señor, cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él sí sabe cómo orar, y Él lo va a guiar a usted para que usted ore de la manera correcta. Así es que si usted tiene el Espíritu de Dios morando dentro de usted, usted puede ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, hay cosas que yo no sé, pero tú sí sabes y me las puedes revelar. Dios está todavía pensando en su corazón. Tiene el deseo en el corazón de revelarle a usted los secretos del universo. Todo eso. Hoy en día, hermano, el que no quiere salir adelante, el que no quiere intentarlo, va a perder la oportunidad. Pero yo le voy a decir: cualquiera que hoy vaya a la presencia de Dios y le diga: Señor, ¿qué es aquello con lo que tú vas a traer una bendición para mi vida, para mi familia? Yo estoy seguro que a usted Dios no le va a negar absolutamente nada, y Dios se va a revelar a su vida. Y le va a mostrar la estrategia, le va a mostrar la forma. Pero necesitas aprender a hablar el lenguaje del cielo. Necesitas aprender a hablar el lenguaje de Dios. No puedes vivir una vida frustrada simplemente porque no aprendiste a comunicarte, porque no aprendiste a la cultura, porque no aprendiste y no dejaste que cambiaran tu mente. Necesitas dejar que tu mente sea cambiada por la mente de Cristo, para que entonces todo aquello que tú has deseado en tu corazón se vuelva una realidad. ¿Qué idioma tú hablas? ¿Ya lo identificaste? ¿Hablas costeño? ¿Hablas con un acento cachaco? ¿Hablas fino? ¿Hablas gomelo? ¿O hablas así como si fuera, pues, mejor dicho, para la que sea? Yo quiero que se ponga de pie. Yo quiero que usted le diga esta mañana al Señor: oh Dios,
descubrí que no estoy hablando el idioma correcto. Descubrí que me quejo más de lo que debería de quejarme. Descubrí que digo más barbaridades de las que debería de decir. Descubrí que parece ser que vivo en el reino de los cielos, en el reino de la luz, pero no sé, hay como una tiniebla por ahí rondándome. Si eso es verdad en tu vida hoy, si Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, si tú puedes hoy reconocer que en verdad hay mucho que te hace falta, yo quiero que hagas esto. Párate aquí, párate acá, sal de la silla. Para la derecha, a la izquierda, no, para la derecha puede ser. Bueno, para la izquierda porque, bueno, en fin, para donde sea. Pero párese y dé un paso de un lado. Y haga esto. Y yo no soy de actos proféticos, no. Pero quiero que lo haga en fe. Quiero que ahora que va para su casa usted se acuerde. Quiero que usted haga una decisión y diga: Señor, ese pie que tengo allá en el reino de las tinieblas, lo voy a sacar y me lo voy a traer para acá todo. Vamos, dele. Hágale, pásese. Deje de vivir con un pie en el reino de las tinieblas y el otro en el reino de la luz. Pase los dos pies para el reino de la luz. Y dígaselo. Ahora dígale a algún vecino: oiga, necesitamos pasarnos completo, necesitamos vivir en el reino del Espíritu, en el reino de la luz, en el reino de la gloria, en el reino de la bendición, en el reino de la paz, en el reino del gozo, en el reino de la alabanza. Dígaselo con confianza. Si no le están diciendo, busque a alguien y dígale: dígame algo, hola. Padre, gracias. Tu palabra sigue corriendo, tu palabra sigue siendo real, tu palabra sigue hablando en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias por traer una revelación. A veces las cosas no pueden ser más sencillas que estas, Dios. A veces nos emproblemamos, Señor, y a veces nos enredamos la vida con tantas cosas y deseando y queriendo, Señor, escuchar tantas revelaciones. Hoy, Señor, con algo tan sencillo, nosotros entendemos, Padre, la necesidad que tenemos de ser trasladados completamente. Tú ya lo hiciste, pero a veces insistimos en poner un pie en el reino de las tinieblas, en ese reino de ira, en ese reino donde éramos manejados por los pensamientos y por la carne. Pero no queremos más eso, Señor. Queremos vivir en el reino de la luz, queremos vivir en el reino de la adoración. Queremos vivir en el reino donde todas nuestras necesidades son suplidas cada mañana. Queremos vivir en el reino donde tu presencia lo llena todo. Queremos vivir, Señor, en un reino donde no hay queja, donde todo el tiempo estamos agradecidos, donde no nos lamentamos, Señor. No queremos vivir en el reino de los lamentos, no queremos vivir en el reino de la muerte, no queremos vivir en el reino de la oscuridad, no queremos vivir en el reino donde las palabras producen muerte. Queremos vivir en el reino, Dios, donde cada cosa que hablemos, Señor, produzca la vida tuya, la vida abundante en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor, en el lugar donde trabajamos, en el colegio, en la universidad, en las puertas que necesitamos que se abran, en nuestra salud. Ay, ¿qué voy a hacer con este bendito dolor que tengo? Habla que el dolor se tiene que ir, porque Cristo ya pagó por ti, por tu enfermedad, ya no te pertenece. Habla a tus hijos, que estos chinos que casi ya ni pasan el año, pero ahora, Dios, yo creo que ellos van a ser los mejores. Voy a estar orando y voy a estar declarando la palabra, Señor. Y lo que es este año nuevo, Señor, los veré ocupando los mejores puestos, los puestos número 1, Dios. En mi empresa, Señor, yo creo, Padre, porque mi jefe, Señor, va a ser bendecido, y porque entonces, Señor, tú vas a tocar su corazón para que entonces haga un incremento, Señor, en nuestros sueldos, no solamente el mío, sino los de mis compañeros también, Dios. Y cosas por el estilo, hermano, porque cosas como estas vendrán. Aleluya. Oh Dios, gracias. Bendecimos tu nombre, Rey. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te damos todo honor, te damos toda gloria, Santo, para siempre, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya. Tiempo de transformación, donde Dios mostrará su propósito.